Lo que voy a hacer es proponeros la reflexión con un cuestionario al que necesitaré que contestéis. Se trata de 8 preguntas, 4 en una primera pantalla y otras 4 después, que tenéis que valorar en una escala del 1 al 6, siendo el 1 la afirmación primera y el 6 la segunda. Si os fijáis, las puntuaciones, digamos que aquí sale la media, que es el valor que está en el circulito, y en las curvitas veis con qué está compuesta la media, ¿no? Entonces, en la primera pregunta, normalmente las reuniones son para repartir trabajo y verificar que se ha hecho. ¿Tú cómo vas? ¿Tienes ya esto? ¿Tú qué tal? ¿Por dónde lo llevas? En cambio, utilizamos pocas reuniones para trabajar de forma conjunta. Alguna persona ha contestado que sí, pero por lo general poco. Y esto tiene mucho que ver con la agilidad, porque repartir trabajo y verificar que se ha hecho lo podemos hacer con técnicas de visualización del trabajo. Entonces, eso lo podemos hacer en reuniones que o duran muy poco o ni siquiera son necesarias, porque el equipo es capaz de autogestionarse sin necesidad de eso. ¿Para qué se reúnen? Para trabajar, para hacer cosas que tienen que hacer juntos, porque las que tienen que hacer por separado ya las hace cada uno en su tiempo de trabajo individual. Cuando nos juntamos para aportar. Eso es agilidad. La innovación, hay muchas veces una cultura de que, la innovación se hace, pero no arriesguemos demasiado, ¿no? O tráemelo todo bien planificado. O no. Es que la cultura agile implica, y estoy hablando de cultura, implica que tú tienes que saber pivotar. Es un término que por una mala traducción se ha popularizado, ¿no? De un libro de Eric Ries. Pivotar. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo información validada que me dice que más valdría que no fuera por ahí y cambiara de dirección, cambio de dirección. Y todo lo que hemos invertido, da igual, es madera muerta. ¿Qué más da? Pero entonces hemos asumido riesgo. No, si somos capaces de pivotar a tiempo, porque vamos buscando innovación, una solución nueva. La prioridad de las tareas, me la marcan desde arriba. Tenemos una cultura del control. Cuando en realidad el equipo, teniendo claro que se le encarga en términos de visión, perdonadme que me toque la nariz, que estoy con un ataque de alergia brutal, pensamos en términos de control y de encargarle a cada uno de microgestión. No, al equipo dile hacia dónde tiene que ir, qué se espera de él. Ya decidirán ellos qué tareas están definidas para eso y en qué orden es correcto que las hagan, ¿no? Los encargos son siempre para ayer, ¿no? Es decir, todo el mundo viene con prisa y es que necesito esto ya, pero ¿cómo de ya? No, pues es que lo tendríamos que tener ayer ya. Esta expresión de para ayer se hizo muy famosa y todavía hay gente que la utiliza a gala. Bueno, pues eso es antiagilidad. La agilidad es, vamos a medir bien qué es lo que me cuesta hacer cada cosa con una estimación aproximada y nos vamos a poner cuando sea oportuno. Está vinculada a la visión anterior, ¿no? Tenemos todavía una cultura de que la estrategia, como mucho, se comunica y se explica, pero eso de que la diseñemos entre todos, no, aquí vosotros no estáis para diseñar nada. Entonces, ¿cuál es el problema cultural que implica este tipo de reflexión? Pues implica un problema en el que no estamos pensando en un escalado convencional. Fijaos, os muestro esta imagen. Ahí tenemos un elefante grande y un elefante pequeño. Lo que es esperable es que el elefante pequeño acabe convirtiéndose en un elefante grande, pero seguirá siendo un elefante. Y diréis, vaya tontería que está diciendo. No, bueno, al bebé acabarán saliéndole colmillos. Y uno de ellos es el departamento de compras, eso sin ninguna duda. El otro es el de calidad. Pero, que es con lo que arremeten las organizaciones. Entonces, le van creciendo cosas, pero sigue siendo el mismo animal. Cuando nos planteamos el reto de hacer agile, de hacer ágil una organización, de introducir la flexibilidad que necesita el mundo que vivimos, estamos hablando de una transformación diferente. No es transformar una pieza pequeña en una grande o conseguir que lo que funciona bien en pequeño funcione bien en grande. No. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que una crisálida, un gusano, se convierte en crisálida y acaba convirtiéndose en una mariposa. Por eso estamos hablando de una metamorfosis. En agilidad tenemos que metamorfosearnos, tenemos que cambiar y ser otra cosa.
¿Cómo podemos hacerlo? Pues os voy a comentar rápidamente algunos ejemplos de dónde podemos poner el foco. Y es donde os iré dando, a ver un segundito, es el cursor el que no me aparece. Ahí es donde os iré poniendo enlaces, los que veáis en la diapositiva los tendréis también en el chat, si es que yo pudiera ver el chat. Es que cuando proyecto no veo bien el chat. Pero bueno, están ahí, si queréis os las pongo luego todas, porque no es para que lo vayáis a ver ahora, no es como el Mentimeter, que necesitaba que entrarais a ver, es para que tengáis la referencia y os vayáis a verlo, porque en el rato que tenemos lo que quiero es generaros el interés, y luego la documentación os la pongo aparte. Fijaos, uno de ellos es las reuniones, seguimos haciendo reuniones. Resulta que en Element4 hicimos Element4 ya os contaré, es otro día, es una iniciativa sobre Design Thinking. Hicimos una reflexión en abierto con 215 personas que contestaron durante 2 semanas una encuesta sobre las reuniones virtuales. El informe completo os lo podéis bajar de ese enlace. Luego os los pongo todos en texto para que los podáis copiar y pegar del chat. Pero bueno, en la diapositiva están. Por ejemplo, una cosa que habéis dicho vosotros, la mayor parte de las reuniones son o bien informativas o formativas, o bien de coordinación y seguimiento, pero muy poco de trabajo colaborativo. Es decir, aquí tenemos una capacidad muy grande de generar reuniones productivas. ¿Qué necesitamos? Un nuevo skill. Necesitamos una nueva capacidad, que es la de facilitación de reuniones. Ya no es dirigirlas, ya no es estar al mando, es ayudar al equipo a que saque lo mejor para obtener el resultado que se ha planteado, que es el reto de esa reunión. ¿Qué es lo que ocurre a las reuniones? ¿Qué les ocurre sobre todo a las reuniones virtuales? Pues que estas son las sensaciones, las percepciones. Por ahí van los tiros. Y diréis, ¿y qué es ese 55,4? La frustración. O sea, la gente, lo que más, cuando le preguntas cómo se siente con las reuniones virtuales, es frustrado. La mitad de la gente dice frustrado. Un 33% dice ansiedad me genera. Un 27% indiferencia. O sea, ya están de vuelta de todo. Necesitamos llegar a la cuarta emoción, sensación, para que sea positiva, que es la pertenencia. Mira, me generan pertenencia, menos mal, porque con la frustración que generaba, bueno, esta es una de las percepciones, de los insights, de las ideas que detectamos haciendo esta encuesta. Os podéis bajar el informe completo, eran 12 preguntas y hay bastante información sacada de las 12 preguntas, ¿no? Sobre qué está pasando con las reuniones. Es que reunirse tiene un impacto muy grande y reunirse en modo agile implica otra manera de hacer las cosas y otro enfoque para hacer las cosas. A la hora de coordinar los equipos, que hablábamos, dice, bueno, la coordinación y el seguimiento la podemos hacer de otra manera que no sea todo el día reuniéndonos. Bueno, pues ahí os diría que la técnica más adecuada es la visualización a través, por ejemplo, de tableros Kanban, con una técnica de generación de flujo continuo. Una muy breve explicación la tenéis en un vídeo que tenéis aquí. ¿Por qué resulta tan difícil a las organizaciones extender una práctica que ha demostrado que es bastante eficiente? Bueno, pues porque la gente se ve atrapada en una situación que parece una fábula que os la contará en una novelilla cervantina, Netijote, que es la novelilla del Conde de Miratablas. Ahí, si veis ese vídeo, también soy yo, pero bueno, es mi otro yo, es mi yo del siglo de oro. Ahí os contará, Netijote os va a leer un pasaje en el que cuenta la historia del Conde de Miratablas. Y cuidado porque el Conde de Miratablas cayó en su propia trampa porque no hizo la transformación en modo metamorfosis. Más cosas, la delegación. Claro, ¿quién decide? ¿Quién decide sobre las prioridades? ¿Quién decide la estrategia?
Bueno, hay un libro de John Adair que se titula No jefes sino líderes, que hay una página, creo que es la página 35 de la versión en inglés, en la que habla de 6 posibilidades, 6 niveles de delegación. Habitualmente en las corporaciones nos encontramos con que normalmente el líder, quien dice el líder, el jefe, el responsable del departamento, el que siente que tiene la responsabilidad por encima del resto, toma la decisión y la anuncia. Es decir, usa toda la autoridad, no delega nada. Yo decido y te digo lo que he decidido. Hay otra que es, bueno, es lo mismo, pero luego te la vendo, ¿vale? Ya te voy a convencer de lo bien que lo he decidido. Bueno, es un esfuerzo, pero tampoco has delegado nada, ¿no? Y así va pasando hasta el punto 6, que es el líder define el tema, si vamos a tener que decidir sobre esto, y le pide al equipo que tome una decisión. Es decir, la responsabilidad la tiene el equipo. Yo digo sobre qué creo que nos hace falta decidir, pero la decisión la vais a tomar vosotros. Y yo asumiré la decisión que hayáis tomado vosotros. Bueno, esto es para grandes ligas, en agilidad. Sobre este planteamiento de John Adair, en Management 3.0, Jürgen Apelo planteó una dinámica para reflexionar en qué tipo de cosas estamos dispuestos a delegar a un nivel mayor. O sea, cuanto más baja la lista, es decir, más alto es el número, más estoy delegando, ¿no? Un resumen del libro lo tenéis en esta publicación de LinkedIn. Este es un artículo en LinkedIn. Y ahí tenéis un resumen del libro de Adair, muy breve, pero que os puede resultar interesante, porque el modelo de liderazgo tiene que cambiar. El liderazgo tiene que ser un liderazgo eh, servicial, y eso es cultura corporativa. El reconocimiento, ¿os acordáis que os he preguntado por el reconocimiento? Bueno, pues resulta que el reconocimiento que más vale no es la palmadita que te da un jefe en la espalda. El reconocimiento que más vale es el de una persona que es de tu equipo. Y hay, no sé si habréis oído hablar del kudos o de los kudos, que es una técnica de reconocimiento colectivo, periódico, con una cierta regularidad, y que se puede hacer con unas notitas que se van colocando en un buzón. En ese vídeo en YouTube, yo os explico qué es el kudos, de dónde viene la palabra, que es griega, cómo se convirtió en lo que utilizamos ahora en entornos más o menos agile, y un ejemplo de cómo lo utilizamos en la escuela Next hace como año y medio con un grupo con el que estuve trabajando unos cuantos días. Y durante todo el trabajo tuvieron esta actividad. Y al final de la actividad leímos las tarjetas del reconocimiento que se habían hecho, que se estaban haciendo unos a otros, ¿no? Al final del vídeo, ellos mismos explican, hay 2 o 3 testimonios, ellos explican qué han sentido cuando han oído que un compañero, porque yo no escribí ninguna, es decir, yo que en principio era el líder de la actividad, porque era el docente que estaba trabajando con ellos esos días, yo no puse ninguna. El reconocimiento era de ellos. La pregunta es, ¿y cómo te has sentido? Entonces, en ese vídeo tenéis qué es el kudos, porque es singular en griego, de dónde viene la palabra, por qué tiene sentido, dónde nació esta práctica, cómo la utilizamos y un ejemplo, un ejemplo de qué tipo de cosas se ponen, porque está grabado cómo ellos leían las tarjetas, y al final, todo esto condensado en 5 minutos. Y al final, ¿qué percibieron? ¿Cómo se sintieron? Y creo que os resultará muy ilustrativo. El quinto tip que os iba a decir tenía que ver con los valores, que lo hemos preguntado al principio. La cuestión es, ¿cuáles son los activalores? ¿Cuáles son los valores que te activan? Ahí hay mucha literatura de psicología organizacional y psicología del desarrollo personal, en general en el ámbito de lo que llamamos psicología positiva, pero los valores que te activan, aquellas cosas que te mueven de verdad. Y somos distintos. Entonces, un líder de un equipo o un responsable de desarrollo de un equipo ágil debería promover que entre sí la gente se conociera en términos de a ti que te activa, a ti que te mueve. Porque hay gente a la que le mueve la flexibilidad, hay gente a la que le mueven los retos, los desafíos. A otros, más altruistas, sería el color azul, son los que les mueve
la sensibilidad, la empatía, el sentirse parte, ¿no? O lo que me mueve son los procesos racionales, la información, los datos, eso es lo que me mueve a mí. Entonces, entender, y tenemos herramientas para eso. Hay una muy breve explicación de qué son los activalores en ese otro vídeo. Entonces, ¿qué es lo que los demás valoran? Sería muy importante para conseguir que el equipo realmente avance en un entorno de flexibilidad adecuada, ¿no? De agilidad. El equipo tiene que conocerse también en el plano personal. Bien, esas eran las 5 pistas importantes que os quería dar. El tema de las reuniones son más importantes de lo que parece, la coordinación de los equipos y hacerla de verdad, los niveles de delegación. ¿Qué le dejas decidir a la gente? ¿Les dejas decidir sobre lo que compra? ¿Le dejas decidir sobre qué tipo de equipamiento técnico va a utilizar o no? ¿O eso está todo dictado desde fuera? Sobre el tema de reconocimiento y el otro movilizador, que es el conocimiento de los valores. Oye, y los valores que tenemos en el equipo, que ya hemos estado trabajándolos y los hemos identificado, ¿se corresponden con los que declara la compañía? Porque si no se corresponden, ahí hay una disonancia que tarde o temprano va a chirriar. Entonces, se trata de un reto y os podemos anunciar que estamos preparando con el Centro de Formación Internacional Reina Isabel y Next International Business School un posgrado que se llama Metamorfosis Ágil de la Organización, donde no solamente vamos a trabajar los modos de trabajo. La mayoría de los programas de este tipo se centran en técnicas y te enseñan Scrum, Lean Startup, Design Thinking, Kanban, ¿vale? Eso lo vamos a trabajar. Pero vamos a trabajar también qué es la actitud ágil, en qué consiste ser ágil. Va un poco por la línea, el plano de las personas y cómo hacemos el tránsito de una cosa a la otra. Es decir, cómo pasamos de gusano a mariposa. ¿Eso cómo se hace? Bien, todo eso forma parte del programa. Y al final, en un trabajo fin de posgrado, los que participan van a tener que hacer un plan de despliegue de esa metamorfosis. Es decir, van a tener que definir ese tránsito en un entorno real, en una organización que conozcan bien o en la que están, para poder aplicar todo lo demás que hemos visto en el programa. Entonces, ese es un poco el enfoque que queríamos dar. Y ahí tenéis el contacto de Jacobo, que lo vais a tener también por otra vía, para poder profundizar más sobre las características del programa y demás. Pero vamos a tratar y nos vamos a enfocar en ese tipo de cosas. Os he querido seleccionar 5 grandes aspectos para que sepamos que no solamente es una cuestión de mecánica, de un método, sino que es un cambio de mentalidad, lo que los gringos llaman un mindset. Es un modo de pensar, es un modo de concebir las organizaciones. Y hay mucha resistencia, porque las organizaciones se comen, la cultura de la organización se come cualquier estrategia en un momento. Fantástica presentación y la verdad que se me ha hecho corto. Es decir, estaba ahí tomando notas y deseando escuchar más, ¿no? O sea que enhorabuena porque es difícil condensar en una pequeña charlita, ¿no? Lo difícil que es implementar la agilidad, ¿no? en las organizaciones a veces. No, yo, bueno, a la gente que nos escucha, a los que se han sumado, invitarles a que decidan hacer este programa. Es un programa distinto, es un programa muy necesario en los tiempos que corren, sobre todo en la era que estamos viviendo, en la que todo va a ser más remoto, más trabajando desde casa, mitad oficina, mitad casa, todo este tipo de situaciones en los equipos de trabajo. Y evidentemente tenemos que ir hacia un entorno ágil porque no nos queda más remedio, ¿no? Para poder cumplir objetivos y seguir redefiniendo lo que llamamos la nueva productividad, ¿no? Entonces, nada, yo animaros a que realicéis el programa. Estáis en las mejores manos, tanto con Next como con José Ochoa. Y pocas veces se puede disfrutar de profesionales de este nivel,
Así que animaros a hacer el programa y espero que si os animáis lo disfrutéis muchísimo, ¿no? Yo estaré ahí poniendo el ojo, José, porque estos temas me apasionan y me gustan muchísimo. O sea que, Yo os he dado ahí material para seguir, para exactamente, extender la charla. exactamente. Y muchas gracias también, Jacobo y Anex, por esta relación tan buena que tenemos, que estamos creando cosas muy interesantes.